constituido por los acinos ¿Qué fue? y por Lo los siento. sistemas de conductos. Ya no es Halloween por si acaso. Y el estroma, ¿no? Que es la parte que le brinda soporte, nutrición, etcétera, por todo el tejido conectivo que va a estar ahí alrededor de esa glándula. Vamos a ver acá, nosotros ya habíamos clasificado más o menos las glándulas según su tamaño, en glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores, ¿no? Acá vamos a ver más que todo histología de lo que son las glándulas salivales mayores, ¿no? Parótida, submandibular y sublingual. Entonces, estas glándulas van a estar constituidas por acinos, por conductos y por su estroma. ¿Ya? Esa es la constitución de estas glándulas. En la glándula lo que vamos a ver es, para saber reconocer ante qué glándula nos encontramos, es importante que nosotros identifiquemos qué tipo de acino lo está constituyendo. ¿Ya? Cada acino va a ser constituido por un grupo de células. Tenemos entre ellas las células serosas, que son unas células que se tensionan bastante, de un color bien moradito, tienen un núcleo redondo, y la célula mucosa, que es una célula que no se tensiona, una célula clara, que tiene un núcleo aplanado hacia un extremo de la célula. ¿Ya? La célula serosa me va a secretar saliva fluida, ¿no? Que es una saliva serosa, una saliva translúcida, fluida. La célula mucosa lo que me va a secretar es una saliva ya más viscosa, más blanquecina. Entonces es una saliva mucosa. Entonces, dependiendo de cómo se agrupen esas células, yo voy a tener tres tipos de acinos. ¿Ya? Si se agrupan puras células serosas, yo voy a tener un acino seroso. Un acino seroso lo voy a reconocer porque es más pequeño, porque se tensiona bien de color moradito y sus células van a ser, sus núcleos van a ser redonditos de todas sus células. ¿Ya? Si se agrupan puras células mucosas, yo voy a tener un acino mucoso. Un acino mucoso lo voy a reconocer porque es más grande que el seroso, no se va a tensionar, va a tener sus células aplanadas hacia un extremo de la célula, ¿no? Y si se agrupan ambas tipos celulares, yo voy a tener un acino mixto, ¿no? El acino mixto yo lo voy a ver a un acino mucoso, y en un extremo del acino mucoso, como si se hubiera montado, voy a ver un grupo de células serosas, ¿no? A eso se le conoce como semiluna serosa o de Januzzi. Este es un acino mixto, ¿no? Están ambos tipos celulares en este acino. En cuanto al sistema conductual de estas glándulas salivales mayores, tenemos tres tipos de conductos, ¿no? Para empezar, esas glándulas salivales, como el páncreas, como otros, como el hígado, que también son grandes glándulas, se van a dividir por lóbulos. ¿Ya? Vamos a tener divisiones, lóbulos o lobulillos, ¿no? Y entre cada uno de esos lóbulos o lobulillos yo voy a tener tejido conectivo, que es el tabique interlobulillar, ¿no? Es ese tabique que me separa un lóbulo del otro lóbulo, y ahí voy a tener también tejido conectivo. Entonces, yo voy a tener, en este caso, dos tipos de conductos que son intralobulillares. ¿Qué quiere decir eso? Estos dos primeros conductos los voy a encontrar yo dentro del lobulillo o del lóbulo de la glándula salival. Eso quiere decir que yo lo voy a encontrar entre los acinos, ¿ya? Entre los acinos voy a encontrar esos dos tipos, ¿no? El conducto intercalar y el conducto estriado. Y el conducto excretor es un conducto extralobulillar. ¿Qué quiere decir eso? Que yo lo voy a encontrar por fuera del lobulillo, en esos tabiques interlobulillares, ¿no? Ahí voy a encontrar yo el conducto excretor. ¿Cómo los diferencio? El conducto intercalar es un conducto más pequeño, va a tener entre 5 o 6 células cúbicas rodeando a su luz, ¿no? El conducto estriado va a ser un poco más grande, sus células se van a tensionar un color rosado, un color acidófilo, y voy a ver de repente un poco de adventicia alrededor, ¿no? Tejido conectivo alrededor de ese conducto estriado. Y el conducto excretor tiene una luz más amplia, una luz más agrandada, tensiona también un color basófilo, moradito, pero sobre todo lo voy a encontrar por fuera de estos lobulillos, ¿no? De tabique interlobulillar. Estos dos sí los puedo encontrar entre los acinos. Pero estos son los tres tipos de conductos que vamos a ver.
Ahora, ¿cómo yo reconozco si estoy ante una glándula parótida, ante una glándula sublingual o submandibular? La glándula parótida es una glándula serosa pura. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando vea mi lámina observo todo el campo y solamente voy a ver acinos serosos. ¿Ya? No voy a ver acinos mucosos, no voy a ver acinos mixtos. ¿Ya? Solamente voy a ver acinos serosos. Voy a ver conductos intercalares, estriados, secretores y... Ahora, en esta glándula parótida también hay bastante células adiposas, ¿ya? Que a veces nos pueden hacer confundir con un acino mucoso. ¿Ya? Pero las células adiposas no se les ve el núcleo, ¿ya? Es solamente como si fuera un círculo, un espacio sin tensionarse, ¿no? Y que su membrana nomás a veces la vemos un poco tensionada, ¿ya? Pero no es como esta que sí se logran observar a veces su membrana de cada una de sus células y sus núcleos hacia un lado. Entonces en la glándula parótida también podré ver yo células adiposas. Una glándula submandibular es una glándula mixta. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a tener yo acinos serosos, acinos mucosos o también acinos mixtos. Entonces, cuando yo vea mi lámina, observe todo el campo de mi lámina, para yo decir que estoy en una glándula submandibular, tendré que ver por ahí algún acino mucoso o algún acino mixto, pero un predominio de acino seroso, ¿no? Porque la glándula submandibular es mixta a predominio seroso. O sea, voy a ver más acinos serosos, pero por ahí tendré que ver acinos también mucosos o acinos mixtos, ¿ya? Y para yo decir que estoy en una glándula sublingual, es que voy a ver predominio de estos acinos mucosos. La glándula sublingual también es una glándula mixta, pero por lo general en láminas yo voy a ver puros acinos mucosos. ¿Ya? En esas láminas es difícil que yo vea un seroso o un mixto en las láminas que tenemos acá de glándulas sublinguales, pero por ahí de repente puede aparecer un mixto o un seroso, pero por lo general voy a ver puros acinos mucosos. ¿Ya? Pero ya para su parte teórica, esta es una glándula mixta, ¿no? O sea que también debería tener por ahí acinos mixtos o acinos serosos. Entonces, eso es lo que vamos a identificar en lo que es glándulas, ¿ya? Van a identificar cuáles son ácidos serosos, cuáles son ácidos mucosos, cuáles son mixtos, los tipos de conductos y ante qué glándulas se encuentran, ¿ya? Y en la parte de esmalte, para yo poder observar esmalte en mis láminas, lo que se utiliza es una técnica por desgaste. ¿Lo que quiere decir eso? Que el diente se frota sobre unas lijas o sobre piedra pómez hasta llegar a una lámina bien fina. Porque si usamos otra técnica, como el esmalte es más mineralizado, por lo generalmente se desintegra. Entonces, esta lámina la vamos a observar por una técnica por desgaste. Y por lo general, dependiendo del grosor de esta lámina, del grosor de este diente que se haya obtenido, yo podré ver mi esmalte de un color medio marrón, medio amarillento, o de repente un poco más translúcido. ¿Ya? Va a depender mucho del grosor de la lámina. Entonces, en el esmalte yo voy a tener estructuras o características histológicas propias del mismo. Entonces, en mi lámina yo voy a identificar a mi esmalte por eso, ¿no? Una coloración más amarillenta, medio amarronado. Por debajo yo veré mi dentina, ¿no? En este caso yo no voy a ver elementos celulares porque cuando se produce el frotamiento de estas láminas se van todos los elementos celulares. Entonces yo veré la dentina y en la dentina yo voy a ver un montón de como que líneas, ¿no? Líneas medias oblicuas, como que medias en zigzag que corresponden a los túbulos dentinarios. Entonces el esmalte estará sobre la dentina. Y en el esmalte yo voy a ver, como les decía, características histológicas, ¿no? Como cuáles, como estas líneas medias marrones que van a ir desde un extremo del límite melodentinario hasta el otro extremo del límite melodentinario, o a veces llegan hasta la superficie nomás y luego continúan acá por efectos del fondo, ¿no? Que son estos que vemos acá. Estas son las estrías de Retzius, ¿no? Las estrías de Retzius, que son estas líneas, ¿no? Más marroncitas, se dice, hay dos teorías de por qué se forman, ¿no? Esas estrías de Retzius. Uno dice que es por la forma de cómo se va secretando el esmalte, ¿no? Saben que el esmalte tiene etapas de secreción
y etapas de reposo, ¿no? Es una secreción rítmica. Y en esas etapas de reposo es donde se forman, dicen, estas estrías de Recio, que son zonas hipomineralizadas, ¿no? Son zonas menos mineralizadas del esmalte. Y otra teoría nos dice que se forman debido a la fuente de nutrición. ¿Qué quiere decir esto? A la fuente de obtención de calcio por parte del diente, ¿no? En los bebés, las piezas deciduas se forman por lo general cuando están en la vida intrauterina, ¿no? Y en la vida intrauterina nosotros nos alimentamos más que todo de la madre, ¿no? Por vía sanguínea, y es por esa vía que se traspasa lo que es el calcio, ¿no? Y ustedes saben que ahí la alimentación es de manera continua, ¿no? El bebé no es que deja de alimentarse por un día y luego al día siguiente se va a alimentar, ¿no? Sino que por la sangre continuamente está pasando ese calcio. Es por eso que en los dientes deciduos no se ven esas estrías de Rezius, o si se ven son casi nulas. Es por eso que se dice que por un tema del aporte del calcio. Porque cuando ya nosotros nacemos, ese aporte de calcio, ¿de dónde lo tenemos? Cuando uno nace, ¿de dónde tenemos el calcio por lo general cuando somos niños? De la leche, ¿no? Puede ser leche materna. Si fuera leche materna, se podría continuar con este proceso de nutrición continua o aporte continuo de calcio, pero a veces se da lo que es la fórmula, ¿no? A veces, dependiendo de la economía, muchas veces damos otro tipo de leches, ¿no? Y que no es igual el aporte, ¿no? Entonces es por eso que se dice que también un aporte discontinuo de cantidad o de proporción de calcio produce estas zonas menos mineralizadas del esmalte, que son las estrías de Recio. Otra característica son estas como líneas que vamos a nosotros ver en toda la superficie del esmalte de mejor manera, ¿ya? Porque debería ser en todo el grosor del esmalte, pero a veces por un tema del corte no sale, ¿no? Y se ve más que todo en la superficie. Todas estas líneas corresponden a las prismas del esmalte. Entonces saben que el esmalte está constituido todo por prismas, y estos prismas del esmalte, ¿qué es lo que contienen? A los cristales, ¿no? Los cristales de hidroxiapatita, ¿no? Estos prismas del esmalte contienen a los cristales de hidroxiapatita. Entonces yo veré a estos prismas como unas líneas, ¿no? Perpendiculares al esmalte en toda la superficie. Luego tengo unas líneas más largas, ¿no? Que son las lamelas adamantinas. Estas lamelas adamantinas son microfracturas que se producen, ¿no? Puede ser de repente en el proceso de erupción, puede ser durante la formación del esmalte, ¿no? O también puede haberse generado al momento de preparar esa muestra, también se puede haber generado estas microfracturas, ¿no? O estas lamelas adamantinas. Estas son perpendiculares al esmalte, van desde la línea, desde el límite melodentinario hasta la superficie, o hay otras que pueden llegar solamente hasta la mitad. Y más que todo, su implicancia clínica de estas lamelas adamantinas es que por acá puede imaginar bacterias y puede favorecer a que se genere un proceso de carie, ¿no? De lesión cariosa, y que penetre en sentido vertical, ¿no? Eso es la implicancia clínica de estas lamelas adamantinas, ¿no? Favorece a que se dé este proceso de la lesión de caries. Veré otras estructuras que son como que unos palitos que están como si estuvieran emergiendo de este límite melodentinario, pero que en realidad son los procesos odontoblásticos o fibrillas de Tomes que han quedado atrapadas en el esmalte, ¿no? Porque ustedes saben que el esmalte se secreta y automáticamente se mineraliza, ¿no? Entonces quedan atrapadas parte de estas fibrillas de Tomes o de procesos odontoblásticos y se les conoce como usos adamantinos, ¿ya? Usos adamantinos. En un corte transversal, no es un corte longitudinal de diente, un corte transversal es como que lo cortamos a la mitad. Yo voy a poder observar otras estructuras que se le conoce como penachos de Lindner. Los penachos de Lindner son como si fueran unos arbolitos, ¿no? Que tienen bastantes o unas ramitas, ¿no? Varias ramitas de un arbolito, ¿no?
Esto se forma por la superposición de los prismas, ¿no? Los prismas, como no son rectos, sino son medios zigzagueantes, cuando se superponen unos con otros, se forman esos prismas, estos penachos de línea. Por lo general se ve mejor en un corte transversal, pero en un corte longitudinal, si es más o menos grueso, se va a poder observar también penachos de línea, ¿no? En este corte transversal también veré yo lamelas adamantinas, ¿no? Que van a estar cruzando todo el esmalte. Voy a ver de repente también estrías de renzo. Entonces, todas esas estructuras son las que yo voy a ver en lo que es el esmalte dental. Y ya adelantándonos un poquito, en la parte de la dentina, donde yo veo todas estas rayas que son los túbulos dentinarios, voy a ver como que unas manchitas, ¿no? Como unas manchas más oscuras que corresponden a la dentina interlobular o espacios de cerco, ¿no? Que cuando hemos visto dentinogénesis también hemos hablado de esto, ¿no? Aquí se está dando todo lo que es esta parte de la dentinogénesis o mineralización lobular, ¿no? Esto, si esta es la vena adamantina, ¿no? Su inteligencia química que favorece la caries en sentido vertical, estos espacios de cerno van a favorecer el progreso de la caries, pero en sentido horizontal, ¿ya? Esa es la implicancia de esos espacios de cerno. Entonces, voy a ir colocando todas las estructuras para que ustedes puedan ir identificándolas. Y cualquier duda, me avisan, ¿ya? La parte de esmalte